quería tocar aquí en el título 2 los fundamentos económicos. El artículo 20 expresa: en la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como forma de propiedad principal y la dirección planificada de la economía, que considera y regula el mercado en función de los intereses de la sociedad. Y continuando con esto, en el artículo 21 dice: se reconocen las formas de propiedad siguientes. Socialista A. Socialista de todo el pueblo. Lo que es de todos no es de nadie. En la que el Estado actúa en representación y beneficio de este como propietario. B. Cooperativa. La sustentada en el trabajo colectivo de sus socios propietarios y en el ejercicio efectivo de los principios del cooperativismo. Lo mismo de siempre. Mixta. La formada por la combinación de dos o más formas de propiedad. D. De las organizaciones políticas de masas y sociales son las que ejercen estos sujetos sobre sus bienes. Y aquí quería llegar. Privada. La que se ejerce sobre determinados medios de producción de conformidad con lo establecido. Ya desde el primer momento que se dice de conformidad con lo establecido, está siendo coercitiva con el derecho personal. O sea, la que ejerce sobre los bienes, aquí dice F, personal, la que se ejerce sobre los bienes que sin constituir medios de producción contribuyen a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de su titular. A lo que quiero llegar, que se ratifica una vez más en la Constitución que ellos en ningún momento están pensando en una economía de mercado, en una independencia económica de todos los seres que habitamos en esta isla, de las personas emprendedoras, que son miles, millones en el pueblo, y que solo están pensando, esto no es más que una justificación para que la economía socialista siga sustentada en el poder castrista, en el poder del partido, y que esto no llegue a más nada, siga como mismo está toda la vida. Es una retórica que tiene la Constitución del 76, cuando la reformaron en el 92 y en el 2002, y no vemos ningún horizonte en este sentido. Es lo que yo he interpretado. Esta parte para mí es de fácil interpretación, no otras que para mí esto más que un proyecto de constitución, es un panfleto donde se burla hasta de la Real Academia de la Lengua Española, porque como bien decía aquí Michael, la semántica se nos entrecruza, porque tú no sabes a veces qué quiere decir una frase, a lo que quieren llegar con la frase, los términos están entrecruzados. Tú no puedes hablar de democratización hablando de un solo partido, eso es lo más inconcebible que yo he visto en mi vida. Y lo que es la parte económica, el proyecto económico dentro de la Constitución, para mí es más de lo mismo. Me siento como que más que aprisionado, más que burlado, una vez más, en este acápite tan importante que es la economía de este país, que todos sabemos que está en declive total. Sí, sobre eso que Camilo acaba de decir, hay que ver lo lejos que está el inciso ese que reconoce cierta forma de propiedad privada. Sí, uno de los últimos. Y todos sabemos que esa cierta forma van a seguir siendo estos pequeñitos negocios que van a estar también excesivamente regulados con altísimos impuestos y que tienen un solo fin. El régimen sabe que la propiedad socialista, la llamada propiedad socialista sobre los medios de producción, es improductiva, es completamente ineficiente. Entonces, también saben que ese es el mejor medio para ellos seguir controlando al pueblo cubano. Entonces necesitan que los emprendedores cubanos se esfuercen, se exploten, den lo mejor de sí para mantener precisamente con esos altos impuestos que van a seguir sobre ellos a un régimen, a un Estado completamente incapaz de desarrollar a la nación. Y sobre todo, no quieren que haya verdadero reconocimiento de la propiedad privada, no quieren que haya verdadero reconocimiento de las completas libertades económicas, de la economía de mercado, porque ellos necesitan que el pueblo esté completamente en la miseria para seguirlo controlando. Tiene que ver con aquella anécdota que se atribuye a Stalin de desplumar una gallina en medio del invierno, soltarla y echarle algunos granos de trigo para que venga a buscar refugio
dentro de las mangas de los pantalones del tirano. Así ellos quieren al pueblo, así ellos quieren a los emprendedores, así nos quieren a todos. Pero hoy nos dicen que hay cierta forma de propiedad, hoy nos dicen, como nos dijeron en la década del 80, que se permitía aquello que se llamó el mercado campesino. Luego dijeron que se estaban enriqueciendo los campesinos y los intermediarios, o más los intermediarios según ellos. Libre campesino, ¿no? Eufemísticamente libre campesino. Y de momento lo cerraron. Después vimos en el año 92, cuando se vino abajo el bloque comunista, a consecuencia, ¿no?, de la caída del bloque comunista, se vieron obligados a abrir nuevamente la economía a cierta pequeña forma de negocios particulares, tibia forma. Y luego que obtuvieron el apoyo económico de Chávez, ya empezaron a cerrarlas todas. Y veníamos caminando ya la primera década del año 2000 con serias restricciones a los emprendedores, a los llamados cuentapropistas. Acabaron con Venezuela, acabaron con la economía de Venezuela, ya no tienen de dónde sacar, no aparece un postor, un nuevo dictador que esté dispuesto a sufragar los gastos de su ineficiente sistema. Y dicen, vamos de nuevo a permitir cierta tibia, limitadísima apertura económica. Si levantamos un poco, o si aparece quien nos mantenga, quien lo mantenga a ellos, a la tiranía, ¿no? Aclaremos eso. Entonces, ¿quién asegura que no se acaben todos esos pequeños espacios? Un buen día se sientan los diputados a legislar y dicen que ha llegado a la conclusión de que habíamos caído en muchísimas formas de errores, de corrupción con esa pequeña apertura y que hay que volver a la total propiedad socialista sobre los medios de producción. Y de nuevo al modelo completamente soviético, al modelo de Pol Pot en Camboya. Eso es lo que se puede esperar de ellos. Hay que tener muchísimo cuidado y este siempre ha sido nuestro consejo, nuestra recomendación a los extranjeros, a los gobernantes extranjeros, a los políticos extranjeros, a los capitalistas extranjeros. Le recordamos aquello que decía Churchill: cuando un comunista se sonríe, generalmente uno no sabe si en verdad se está sonriendo o en verdad se está preparando para engullirte como haría un cocodrilo. Así que hay que tener muchísimo cuidado también con estas cosas, porque una de las razones fundamentales de este nuevo proyecto de constitución es engañar a inversores y a gobiernos extranjeros para que eliminen sus sanciones, en el caso de los Estados Unidos, para que flexibilicen sus relaciones con el régimen y sobre todo para atraer capital, para atraer inversiones capitalistas, porque los socialistas no pueden existir si no recurren a los negocios o al dinero de los capitalistas. El socialismo, ustedes se imaginan, o nosotros nos podemos imaginar un mundo completamente socialista. Imagínense la miseria de Cuba, que vive de remesas familiares, que vive de donaciones de la Unión Europea, que vive de préstamos que nunca pagan, que vienen del mundo capitalista. ¿Quién nos lo daría? ¿De dónde vendría la riqueza o la remesa, el dinero, si el mundo entero fuese socialista? Estados Unidos y Unión Europea socialista. ¿Qué llega a Cuba? ¿Con qué se ayuda a las naciones miserables del mundo, que son la mayoría miserables precisamente por poner en práctica estas políticas que han hecho de Cuba una de las naciones más atrasadas del continente? Fuimos una de las primeras economías del hemisferio hasta 1959. Tercera economía, cuarta economía del continente. Y actualmente estamos, ¿dónde? Entre la tercera o cuarta más atrasada, más miserable. En muchos aspectos tenemos mayor miseria que Haití. Digamos la Internet, por ejemplo. Haití tiene una Internet mucho más moderna, de mucho mayor calidad que la que tenemos en Cuba, y comenzaron a darnos ciertos pésimos y carísimos servicios de Internet los otros días y en zonas limitadas. Dicen que va a salir en cualquier momento en el móvil, tecnología 3G, ya el mundo va llegando a 5G, nosotros dicen que vamos para el 3G, y las pruebas que han hecho, ninguna ha funcionado. Cuando hacen una prueba, esto es característico de estos sistemas, cuando hacen una prueba para la Internet por el móvil, entonces no funciona la Internet y tampoco funciona la telefonía móvil, porque se bloquean, se paraliza incluso el mecanismo de llamada a través de la tarjeta SIM de la telefonía móvil que ofrece Telsa. Tienen el monopolio, quieren seguir con el monopolio no solamente de las comunicaciones, sino de todo. Y los emprendedores con pequeños negocios, para alimentar ese estado parásito que lo único que ha sabido hacer es empobrecer y oprimir a la nación. Yo quisiera seguir aquí hablando de los fundamentos económicos, porque
En realidad eso es una de las cosas que más le interesa al pueblo de Cuba. La Constitución habla de varias cosas, pero si hay algo que el cubano como tal, todos los cubanos están interesados es en las cuestiones económicas, porque es la principal razón por la que los cubanos emigran, por lo que las personas viajan a traer artículos de otros países para venderlo aquí, es decir, para poder subsistir. Y eso tiene que ver con lo económico. Bien, aquí dice, en ese título de los fundamentos económicos, en el artículo 22, dice: el Estado regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales, a fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social. Es decir, que los valores socialistas de equidad y justicia social, es decir, para todos y justicia social para todos, equidad para todos y justicia social para todos. Pero entonces yo diría que esto no es socialismo, entonces cuando en este sistema la pirámide está invertida, porque otro de los valores sociales, otro de los valores socialistas es a cada quien según su capacidad, a cada quien según su trabajo. Y aquí vemos cómo un profesor universitario recibe un salario mísero. Vemos a diario cómo un médico, un científico, un abogado incluso, tiene que hacer una cola enorme en una parada para tomar un ómnibus. Sin embargo, hay otras personas, qué sé yo creo que un general del ejército no tiene problema de transporte. Pero ¿cómo es posible que trabajadores del sector de la educación, de la salud, que son supuestamente los sectores más desarrollados de esta sociedad, pasen esos trabajos y el Estado socialista se tome tantas molestias en establecer los límites de la propiedad para seguir conservando los valores de equidad y justicia social? Sobre eso que acaba de decir Michael, hay que poner algunos ejemplos de un deportista y obrero, y así con la diferencia en cuanto a los salarios de un médico, que es un salario miserable, y de otros profesionales. Hay que preguntarse, ese modelo de economía socialista, propiedad socialista sobre los medios de producción, si lo traducimos a la realidad, es que todas las propiedades, grandes propiedades del país, son de la familia Castro y de sus generales, de los altos funcionarios, de la nomenclatura del régimen. Porque, por ejemplo, Antonio Castro Soto del País, médico del equipo de pelota, esa es la profesión que le hemos conocido. Cientos, miles de dólares gastados haciendo turismo por el mundo en yates y en lujosos hoteles en Grecia, en Turquía y en otras partes. ¿De dónde sale ese dinero? De las empresas socialistas, de la economía socialista, de la propiedad socialista sobre los medios de producción. Entonces, si vamos a la realidad, esas son las empresas de los Castro y sus generales, y ellos sin trabajar, sin sudar, sin picar caña, sin trabajar en la construcción, que son los que peor viven en este país, tienen millones a su alcance, mientras el pueblo carece de lo elemental para alimentarse y tener en su vivienda, si es que tiene una vivienda decorosa, la familia en cuestión, para alimentarse y tener la higiene y la salud adecuada en su vivienda. ¿Por qué? Porque lo que producen esas empresas va principalmente a la cuenta y a los bolsillos de estos individuos que explotan la nación. Esto es lo que nos impone este tipo de constitución. Hay que ver aquí, seguimos en el tema económico porque es muy importante, ¿no? Es vital. Dicen inclusive que la libertad económica genera libertad política, y así lo ha demostrado la historia, en mayor o menor medida. Pero también por el camino por donde iba Juan Camilo haciendo su exposición, ¿no? Vemos cómo a la hora de definir los distintos tipos de propiedades son bastante específicos hasta que llegan a la privada. Y decir de que en vez de decir la privada, la que se ejerce sobre determinados medios de producción de conformidad con lo establecido, debería de decir aquí realmente la que se ejerce sobre determinados medios de producción de conformidad con lo que entienda o le convenga al Estado cubano
en cada momento. ¿Por qué? Porque igual basándome en la reflexión que hizo José Daniel sobre esto deja totalmente desamparado a el productor independiente, al cuentapropista, como le llaman acá. ¿Por qué? Porque pese a que no hay tribunal constitucional en Cuba, esto es un saco con la boca abierta. Cuando a ellos le parezca lo establecido, pues lo cambian. Y bueno, para hablar de constitución, de leyes, hay que remitirse siempre a la pirámide de Kelsen, esta que establece de que existen una jerarquía, un orden jerárquico en las leyes, y que arriba, más reducida, más pequeña, está la Constitución, que es la ley primera, Carta Magna, se le llama de varias maneras, y que esa es la que tiene toda la jerarquía. Pero luego aparecen las leyes, que son más amplias. ¿Por qué? Porque toda constitución para implementarse necesita leyes, y ese es otro tema del que vamos a hablar ahorita. Y le siguen otras normas o reglamentos que no tienen rango de ley, ya sean una norma específica que pueda tener una institución determinada, y que ninguna ley o norma puede violar o puede ir en contra de una ley de la Constitución. Y en ese sentido, pues en esta nueva Constitución no habla nada de establecer en Cuba un tribunal constitucional. Por eso es que le decía que pese a que no existe tribunal constitucional en Cuba, aún así sería muy favorable y justo, además de que el sector emprendedor, de que el sector cuentapropista privado, pues tuviese algún respaldo legal, que cuando alguna ley nueva establecida por el Estado le perjudicase y le violase el derecho que le da la Constitución, pues este pudiese hacer algún tipo de reclamación. Pero ya les digo, esto lo deja totalmente desvalido. Por otro lado, hablando de la implementación, como les dije, toda ley necesita, toda Constitución necesita de leyes para ser implementada. Se le llaman leyes que le complementen. Y precisamente ahí tenemos un grave problema de ineficiencia con respecto a la dictadura cubana. Es que es muy mala implementando cualquier tipo de ley que les dé, vaya, aunque sea un 0,1% de desahogo al pueblo, y son muy efectivos implementando leyes que controlen, que vigilen más al pueblo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos el caso de los lineamientos, tenemos el ejemplo de los lineamientos, que ya ahorita vamos para 10 años y aún no se ha implementado ni siquiera la mitad de los lineamientos. Así que imagínense, en tal sentido, esta Constitución que nosotros rechazamos, y todo cubano que tenga 2 dedos de frente y un poquito de materia gris en la cabeza, que sabe que es lo mismo, disculpen, esta Constitución, imagínense aún así, el tiempo que se pueden demorar en implementar este panfleto. Les digo, este no es el camino, nuevamente se lo reiteramos, el camino es apoyar a Cuba Decide, apoyar un plebiscito vinculante, porque esto, señores, va para muchos años más.